La forêt silencieuse se traduce simplemente como bosque silencioso, una descripción inquietante de lo que se ha convertido en la tumba de muchas almas hermosas y probablemente de muchas más en el futuro. Éramos un grupo de 3 amigos, grandes entusiastas de la ciencia o, si lo prefieres, unos auténticos nerds, que estábamos de vacaciones en un país extranjero. Una noche en un bar, Esperanza, que entendía el idioma local, escuchó una conversación sobre el bosque cercano y el hecho de que no tenía fauna. Había un toque de superstición en ello, pero nuestro espíritu científico y racional no podía aceptarlo. Por lo tanto, para darle un poco de sabor a nuestra estancia, decidimos investigar al día siguiente. Nadie nos quería llevar al bosque sin explicarnos bien el porqué según Esperanza, así que decidimos ir a pie ya que se veía un poco desde nuestro alojamiento. Cerca de la entrada, un hombre corrió tras nosotras gritando cosas que no pude entender. Eso fue lo más aterrador que nuestro grupo de chicas había presenciado hasta el momento, así que Esperanza nos dijo que corriéramos y así lo hicimos, entrando en el bosque, riéndonos como niñas pequeñas que se van de aventuras. Desde muy pequeña siempre amé la naturaleza, incluso después de lo que pasó, todavía la amo hasta cierto punto. Me entristecía el corazón ver múltiples plantas y flores aplastadas en el suelo, guiándonos y alimentando nuestra curiosidad, mientras marcas y patrones extraños también decoraban el suelo semiseco. Los árboles eran muy altos y nos protegían del sol de la tarde. Tomamos algunas fotografías y pronto nos dimos cuenta de que el rumor era cierto. No pudimos ver ni un solo pájaro pequeño ni siquiera una mariposa, y los únicos sonidos que podíamos escuchar eran los que hacíamos nosotros, y los del viento y el susurro de las hojas. Eso fue al menos hasta que lo escuchamos por primera vez. Parecía venir desde el subsuelo, como el sonido de un árbol voluminoso siendo arrancado de raíz, acompañado de más ruidos de hojas que crujían. Miramos hacia arriba y no pudimos ver nada. Ese fue el momento en que decidimos regresar al alojamiento. Después de todo, la noche se acercaba rápidamente. Chicas, apúrense, por favor, seguía diciendo Inés durante nuestro camino de regreso a la entrada, mirando constantemente hacia atrás. No te preocupes, niña, de todas formas no nos hemos adentrado demasiado. Pronto saldremos, dijo Esperanza para tranquilizar a su hermana pequeña. Lo más aterrador que podría pasar ahora es otro sermón de Raquel, añadió, provocando una risita en su hermana. Al menos no puede aburrir a los lugareños con eso, añadió Inés en tono de burla. ¿Qué estaba diciendo ese loco?, le pregunté a Esperanza, ignorando sus burlas. Oh, ese tipo, no lo entendí bien pero, algo sobre desaparecer y, los mismos ruidos nos interrumpieron, pero esta vez, provenían de múltiples direcciones a nuestro alrededor. El rumor resultó ser absolutamente falso. Definitivamente había algo en ese bosque. Comenzamos a trotar, mirando a nuestro alrededor y especialmente por encima de nosotros sin ver nada sospechoso, y eso durante quizás más de una hora, hasta que la tarde y la oscuridad nos encontraron. Tuvimos que parar en algún momento, después de que los ruidos cesaran, porque estábamos cansados y sin aliento. Ya no pudimos encontrar la salida. Finalmente pensamos en llamar a alguien para que nos ayudara, pero ninguno de nosotros sabía cuál era el número correcto, así que Esperanza buscó el número del propietario de nuestro alojamiento en su historial de llamadas y llamó al señor. La comunicación no fue muy bien porque había algún tipo de interferencia y, de repente, los ruidos nos sobresaltaron de nuevo. En esa ocasión, sin embargo, pudimos ver que algo en lo alto de los árboles, aparentemente, se dirigía a toda velocidad hacia nosotros, ya que las ramas y las hojas a lo lejos se agitaban por una fuerza en movimiento. ¡Corre, corre!, gritó Esperanza, empujándonos a Inés y a mí para que lideráramos el camino. Todos corrimos por nuestras vidas y durante incontables minutos los extraños ruidos no paraban. Sin embargo, en el momento en que nos detuvimos porque nos quedamos sin aliento, Inés y yo nos dimos cuenta de que Esperanza había desaparecido. En ese momento, Inés había llegado a su límite y comenzó a gritar el nombre de su hermana desesperadamente. Tuve que abrazarla para calmarla y, como un símbolo de esperanza, vimos las bengalas de emergencia en el cielo. Esperanza transmitió el mensaje con éxito y la ayuda había llegado de alguna manera. Nos estaban mostrando qué camino tomar. Ninguno de nosotros quería abandonar a Esperanza, pero necesitábamos ayuda y asistencia. Después de hacerle entender eso a Inés, tomé su mano y comenzamos a correr hacia las bengalas, todavía escoltados por los ruidos. Se hacían más fuertes a cada segundo pero no nos deteníamos, no podíamos detenernos si queríamos sobrevivir.
Corrimos hasta que el suelo se hundió de repente y caímos en un agujero. No era realmente profundo, por lo que pude recuperar rápidamente mis sentidos, sacudiendo la cabeza para quitar la arena, especialmente después de escuchar a Inés gritar en la superficie. Los gritos fueron breves, rápidamente reemplazados por sonidos de chapoteo que se hicieron más fuertes a medida que subía. Ni siquiera salí del agujero cuando apareció a la vista. Sus ramas se transformaron en dos brazos gigantescos cubiertos de hojas. Sostenía la mitad de Inés en una mano mientras que con la otra la ayudaba a masticar y tragar el resto del cuerpo de mi amiga. Un árbol a su lado entonces se transformó, sus ramas se reagruparon para formar dos brazos, mientras una cabeza calva con dos ojos blancos luminosos y una gran boca emergió de la parte superior del tronco. La amenaza no era un depredador escondido entre los árboles, eran los árboles. La otra mitad de Inés fue rápidamente codiciada por el otro árbol y pronto se desató una pelea. Comenzaron a alejarse del agujero. Sus raíces se deslizaron por el suelo y emitieron esos sonidos subterráneos que hemos estado escuchando todo ese tiempo. Destrozaron lo que quedaba de Inés mientras yo aprovechaba la oportunidad para intentar escapar. Tan pronto como me notaron, sus ramas se movieron hacia arriba para cubrir sus cabezas como si volvieran a ser árboles de apariencia normal y me persiguieron, desviándose entre otros árboles. Corrí, sollozando porque sabía que no podría escapar de ellos debido a su increíble velocidad. Pronto, otros árboles imitaron a los monstruos tan pronto como los pasé, transformándose detrás de mí y uniéndose a la persecución. En algún momento, todo se detuvo de nuevo sumiendo al bosque entero en una calma sepulcral solo perturbada por los ruidos de las bengalas de emergencia, mis pasos, mi respiración agitada y los sollozos. Todo el tiempo, intentaba mirar a mi alrededor y detrás de mí, sin poder distinguir la diferencia entre esos monstruos y los árboles normales, sin saber siquiera si había algunos árboles normales en ese bosque o si todos ellos eran monstruos. Algo entonces me agarró por detrás y me levantó. Era uno de ellos. Rápidamente me dirigió hacia su boca mientras gritaba de miedo y desesperación. En ese momento, realmente pensé que era el final, pero de repente se detuvo en su camino. Permanecí en su enorme mano, hiperventilando con la boca y los ojos bien abiertos, observando bien los penetrantes ojos blancos de la monstruosidad. Impure, son puros, al parecer le oí decir, y después descubrí que era exactamente, impur, una palabra que significa impuro. Luego me arrojó con tanta violencia que solo recuerdo haberme golpeado contra algo y haber caído inconsciente. Al despertar a la mañana siguiente, miré discretamente a mi alrededor, sorprendido de estar vivo. Luego simplemente me levanté y corrí en una dirección al azar. No había ruido, excepto por mis jadeos y pasos, el viento y las hojas. Corrí sin detenerme ni un segundo, mi vista perturbada por la sangre que cubría mi frente, decidido a aprovechar esa última oportunidad para seguir vivo. Entonces salí del bosque y me encontré en un campo desde donde podía ver una casa de campo. Fue el final de la pesadilla. Me convertí en una curiosidad para los lugareños, ya que nadie había logrado salir con vida de aquel bosque silencioso. Las autoridades me sacaron toda la información que pudieron sobre lo que había ocurrido en aquel bosque. Algunos me creyeron, otros no, pero coincidimos en una versión oficial sobre que mis amigos y yo habíamos sido atacados por jabalíes. Entonces me diagnosticaron una enfermedad que afectaba a mi sangre, algo que nunca supe que tenía y que creen que es lo que me hizo impuro a los ojos de esas criaturas. Traumatizada hasta la médula, regresé a mi país, incapaz de dejar atrás esa pesadilla, ya que hasta el día de hoy le tengo miedo a los árboles. A pesar de eso, trato de apreciar mi vida, aunque me siento culpable por haber sobrevivido. Además, he llegado a aceptar que la ciencia no tiene las respuestas para todo y que dejar ciertos misterios en paz es una decisión sabia.